La noche caía sobre la autopista México-Puebla y el tráiler de don Ernesto avanzaba con el rugido constante de su motor, iluminando la ruta con sus faros potentes. Era un hombre acostumbrado a la soledad del camino, a las madrugadas largas con café amargo y a los recuerdos de una familia que había dejado atrás por seguir trabajando en las rutas del país. La carretera estaba tranquila. Apenas cruzaba uno que otro camión y autos aislados que desaparecían en la distancia. Ernesto disfrutaba de esos momentos en que parecía que el mundo se reducía a él, su máquina y el asfalto interminable. De pronto, algo rompió esa calma. A lo lejos, en un tramo solitario, distinguió una figura moviéndose cerca del acotamiento. Redujo la velocidad, pensando que podía ser un accidente o algún conductor varado, pero lo que vio lo dejó inmóvil unos segundos. Una mujer de luto, cargando en brazos a un bebé envuelto en una cobija. Sus pasos eran torpes, como si no hubiera dormido en días, y cada tanto miraba hacia atrás con desesperación, como si huyera de alguien o de algo. Ernesto apretó el volante, dudando entre seguir o detenerse, pero su instinto lo obligó a frenar. El tráiler se detuvo unos metros adelante y el rechinido de los frenos rompió el silencio de la madrugada. La mujer levantó la mirada, sorprendida, y corrió hacia la cabina con el niño pegado a su pecho. «Por favor, ayúdeme», dijo con voz quebrada, entre llanto y cansancio. Ernesto, sin bajar del asiento, la observó con cautela. Sabía que la carretera estaba llena de trampas, historias de asaltos disfrazados de emergencias, pero aquella mujer no parecía parte de una emboscada. Tenía los ojos hinchados, la ropa desgastada y un bebé que lloraba débilmente, sin fuerzas. «¿Y para más? ¿A dónde va?», le preguntó Ernesto, sin ocultar su desconfianza. Ella tragó saliva y respondió: «A donde sea, pero lejos de aquí. No tengo a dónde ir. Solo necesito que mi hijo esté a salvo». La sinceridad en sus palabras lo golpeó fuerte. Él conocía bien la desesperación. Había visto madres con niños en paraderos, buscando quién las llevara aunque fuera un tramo. El rostro de la mujer era un espejo de sufrimiento y el llanto del bebé terminaba por romper cualquier duda. Ernesto abrió la puerta del copiloto y extendió la mano para ayudarla a subir. La mujer, con dificultad, acomodó al bebé en un brazo y tomó el gesto como un salvavidas. Subió con cuidado, cargando su pequeña mochila, y se acomodó en el asiento con el niño contra su pecho. El chofer arrancó de nuevo y el motor volvió a rugir contra la madrugada, pero ahora el viaje había cambiado. Ya no era un simple traslado de mercancía, ahora llevaba vidas humanas a bordo y con ellas una responsabilidad enorme. El silencio en la cabina era denso, apenas interrumpido por los sollozos de la mujer y los quejidos del bebé. Ernesto la miró de reojo, esperando que hablara, pero ella permanecía con la vista fija en el parabrisas, como si temiera voltear atrás. Tras varios kilómetros, el camionero decidió romper el silencio. «Me llamo Ernesto, y si va a viajar conmigo necesito saber su nombre». La mujer respiró profundo y respondió con voz apagada: «Soy Ana, la viuda de un hombre que me dejó más problemas que recuerdos». Ernesto no insistió, pero entendió que aquella confesión apenas era el inicio de una historia más compleja. La carretera se abría frente a ellos como un destino incierto, y en esa cabina estrecha ya no solo había un trailero solitario, había una madre desesperada, un bebé indefenso y una promesa silenciosa de protección que lo acompañaría en cada kilómetro. Dicen que cada kilómetro en la carretera guarda una historia, y si quieres seguir escuchando relatos de los hombres y mujeres del volante, acompáñanos en cada viaje. Así avanzaba el tráiler de Ernesto en plena madrugada.
con la lluvia comenzando a golpear el parabrisas y la tensión llenando la cabina. Ana sostenía al bebé con todas sus fuerzas, mientras el chofer mantenía los ojos firmes en el asfalto. La tormenta apenas iniciaba, pero lo que realmente pesaba eran las palabras que todavía no se habían dicho. Ernesto sabía que tarde o temprano debía preguntar. No era común encontrar a una mujer con un bebé en brazos caminando sola por la autopista a esas horas. Con voz grave, sin apartar la vista del camino, dijo: «Señora Ana, dígame la verdad. ¿De qué está huyendo?». Ella tardó en responder, mordiendo sus labios como quien carga un secreto demasiado doloroso. El silencio era roto apenas por el llanto intermitente del niño y el golpeteo de la lluvia. Finalmente, con voz entrecortada, confesó: «Mi esposo murió hace 3 meses. Desde entonces, su familia me dio la espalda. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fueron las deudas que dejó. Hombres desconocidos comenzaron a rondar mi casa, diciendo que yo debía pagar. Me advirtieron que si no lo hacía, me quitarían lo único que tengo, mi hijo». Su mirada estaba cargada de miedo, pero también de una desesperación que helaba la sangre. Ernesto apretó el volante, sintiendo cómo esas palabras le calaban hondo. Sabía de historias parecidas en los paraderos. Compañeros que contaban cómo familias completas quedaban a merced de criminales. La carretera lo había hecho testigo de muchas injusticias, pero escucharlo de boca de una madre que huía con su hijo le dio un peso distinto. «No se preocupe», dijo con firmeza. «Mientras esté conmigo, nadie lo va a tocar». Ana bajó la mirada, con lágrimas cayendo sobre la cobija del niño. «Gracias. No sé por qué me detuve justo frente a su camión, pero sentí que usted no me iba a rechazar». Ernesto no respondió de inmediato. No era un hombre de muchas palabras, pero en su interior entendía que había tomado una decisión más grande de lo que aparentaba: proteger a esa mujer y a ese bebé, aunque no fueran suyos, aunque el precio fuera alto. La tormenta arreció y las luces de los postes apenas se distinguían a través del agua que caía a cántaros. Ernesto redujo la velocidad, cuidando cada movimiento, pero en su mente no había lugar para dudas. Había aceptado llevarlos, y eso significaba acompañarlos hasta donde fuera necesario. La carretera, con todo y sus riesgos, se había convertido en el refugio de aquella viuda y su hijo. Mientras el motor rugía y el camión cortaba la lluvia como un cuchillo, Ernesto volvió a hablar, esta vez con voz firme y serena. «No está sola, señora Ana. Ahora su historia también es parte de mi viaje». Y esas palabras, dichas en medio de la tormenta, sellaron un pacto silencioso que cambiaría el rumbo de los tres. La tormenta había dejado el asfalto mojado y resbaladizo, pero Ernesto seguía firme al volante. Ana mantenía al bebé dormido en brazos, su respiración temblorosa apenas audible bajo el rugido constante del motor. El silencio en la cabina era espeso, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia contra los vidrios. De pronto, en el retrovisor, Ernesto notó algo que lo hizo fruncir el ceño. Un par de luces que se mantenían a distancia, demasiado constantes, demasiado atentas, a su ritmo. Intentó convencerse de que era coincidencia, otro vehículo viajando en la misma dirección, pero después de varios kilómetros, el patrón era claro. Cada vez que cambiaba de carril, las luces lo imitaban. Cada vez que reducía la velocidad, también lo hacían. Ernesto respiró profundo, tratando de no alarmar a Ana, pero la experiencia de la carretera le gritaba que no era un conductor cualquiera. Eran hombres siguiéndolos, esperando el momento adecuado para moverse. Ana se dio cuenta de su tensión y preguntó en voz baja: «¿Qué pasa?». Ernesto no quiso mentirle. «Nos siguen», respondió con calma. Ella se estremeció, apretando más al bebé contra su pecho. «Son ellos».
lo sabía. Susurró con un hilo de voz. El miedo en su rostro confirmaba lo que él ya sospechaba. Esos hombres tenían relación con las deudas de su difunto esposo y ahora la estaban cazando en plena carretera. El trailero apretó el volante con fuerza, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sabía que en ese tramo no podía detenerse, pues sería entregarse sin pelea. La carretera México-Veracruz estaba llena de historias de asaltos y emboscadas en plena noche, y no iba a dejar que su camión se convirtiera en una más de esas tragedias. «Escúcheme bien, señora Ana», dijo con voz firme. «Mientras esté conmigo, no les va a pasar nada, pero necesito que mantenga la calma». Ana asintió con lágrimas en los ojos, tratando de controlar el temblor en sus manos. El bebé comenzó a moverse inquieto, como si sintiera la tensión del ambiente. Ernesto bajó un poco el volumen de la radio, intentando crear un aire de normalidad dentro de la cabina, aunque por dentro cada fibra de su ser estaba en alerta máxima. Cada kilómetro era una prueba, cada curva podía ser el inicio de un ataque. Las luces del vehículo perseguidor se acercaron más, iluminando por momentos la caja del tráiler. Ernesto frunció el ceño. Era una camioneta oscura, de esas que en la carretera siempre significaban problemas cuando se movían de noche. Ajustó la gorra, respiró hondo y se preparó para lo que venía. No podía perder la concentración. La vida de Ana y de su hijo dependían de su temple. La tormenta continuaba, pero ahora lo que pesaba no era el agua ni la oscuridad, sino la certeza de que ya no estaban solos en esa ruta. Ernesto sabía que el momento de la verdad se acercaba y que la carretera se convertiría pronto en un escenario de prueba. El rugido del tráiler, más que un sonido, era un juramento. No iba a dejar que nadie tocara a esa madre y a su hijo. La camioneta detrás ya no se escondía. Mantenía las luces altas encendidas, pegándose cada vez más al tráiler como una amenaza silenciosa. Ernesto apretó el volante con manos firmes, mientras Ana abrazaba al bebé con fuerza, intentando cubrirlo con la cobija para que no despertara. El corazón del trailero latía con calma controlada. Había pasado por muchas rutas peligrosas en su vida, pero esta vez la responsabilidad era mayor. No llevaba solo acero y gasolina en la sangre, llevaba dos vidas que dependían de él. Con 1900 decisión, apagó las luces del camión por unos segundos y se desvió hacia un carril lateral, usando el reflejo de los faros ajenos para guiarse. La maniobra confundió a la camioneta, que dudó antes de seguirlo. Aprovechando ese momento, Ernesto aceleró con fuerza, haciendo rugir el motor hasta sentirlo vibrar en todo el chasis. La carretera mojada jugaba en su contra, pero su experiencia lo mantenía en control. Cada cambio de marcha era un movimiento calculado, una estrategia de supervivencia. Ana lo miraba con miedo y admiración. ¿Cómo puede estar tan tranquilo?, preguntó con voz temblorosa. Ernesto respondió sin apartar los ojos del camino. Porque el miedo no sirve al volante, aquí se gana con cabeza fría. Esa frase, simple pero firme, la hizo respirar un poco más tranquila, aunque el terror seguía en sus ojos. Sabía que estaba en manos de un hombre acostumbrado a lidiar con lo imposible. El trailero divisó un tramo de curvas cerradas más adelante, un escenario perfecto para jugar con el peso del tráiler. Frenó suavemente antes de la primera, dejando que la caja se inclinara lo suficiente para obligar a la camioneta a reducir la velocidad. En la segunda curva abrió más el giro, soltando una nube de agua y lodo que cegó a los perseguidores por unos segundos. Ernesto sonrió con ironía. La carretera también sabía defender a los suyos. Detrás, la camioneta luchaba por no perder el control. El agua y las curvas eran letales para un vehículo ligero, mientras que el tráiler, aunque pesado,
se mantenía firme en manos de un chofer experto. «Vamos, aguanta, vieja», murmuró Ernesto acariciando el tablero como si hablara con la máquina que lo había acompañado en tantas batallas. Cada kilómetro ganado era un respiro más para Ana y su hijo. Después de varios intentos fallidos, los hombres del vehículo decidieron mantener más distancia. Ernesto no bajó la guardia. Sabía que podían estar esperando otro momento, tal vez un tramo más solitario o una parada obligada. Pero él también tenía un plan. Conocía un paradero seguro unos kilómetros adelante, donde otros traileros solían reunirse y la presencia de más choferes podía servir de escudo. «Aguante. Un poco más, señora Ana», dijo con voz firme. «Ya casi llegamos a un lugar donde no podrán hacer nada». Ella asintió en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras apretaba al bebé dormido contra su pecho. La persecución aún no había terminado, pero en ese instante Ana entendió que Ernesto no solo la había recogido en la carretera, la había hecho parte de su vida, aunque fuera en medio del peligro. Las luces del paradero aparecieron como un oasis en medio de la tormenta. Varios tráileres descansaban bajo la luz amarillenta de los faroles y algunos choferes se resguardaban tomando café en puestos improvisados. Ernesto estacionó su camión junto a 2 unidades más y apagó el motor. La camioneta que lo seguía se detuvo a la distancia, pero no se atrevió a entrar. Los hombres sabían que dentro de un paradero la hermandad de los traileros era ley, y cualquiera que intentara meterse lo pagaba caro. Ana bajó con el bebé en brazos, todavía temblando, y miró a su alrededor con la incertidumbre de quien no sabe si ya está a salvo. Los traileros presentes la saludaron con respeto, sin hacer preguntas. Ellos entendían que cada pasajero que subía a un camión llevaba una historia y que a veces era mejor no escarbar demasiado. Ernesto le ofreció un café caliente y la invitó a sentarse en una mesa de plástico mientras vigilaba de reojo el retrovisor de su tráiler. «Usted ya hizo demasiado por nosotros», dijo Ana con voz quebrada. «No quiero que arriesgue más su vida. Puedo seguir sola desde aquí». Ernesto la interrumpió, golpeando suavemente la mesa con la mano. «Mire, señora, yo no soy de los que dejan las cosas a medias. Usted confió en mí cuando subió a este camión y yo le juré que no la iba a dejar. Mientras esté conmigo, ni usted ni su hijo volverán a caminar solos». La firmeza en su voz era un juramento tan fuerte como el rugido del motor. Ana rompió en llanto silencioso, sosteniendo a su hijo con más fuerza. Los traileros alrededor asintieron discretamente, como si confirmaran que aquel hombre hablaba en nombre de todos. El silencio del paradero era solemne, cargado de respeto. Ernesto se acomodó la gorra y clavó la mirada en la oscuridad de la carretera, donde las luces de la camioneta aún brillaban a lo lejos, esperando una oportunidad. La madrugada avanzó lentamente, pero dentro de la cabina, la tensión comenzaba a disiparse. Ana, agotada, se recostó en el asiento con el bebé dormido sobre su pecho. Ernesto, en cambio, permanecía despierto, vigilante, con la certeza de que esa promesa lo obligaba a no bajar la guardia. Sabía que aún quedaba un largo camino a Monterrey y que los hombres que los perseguían no se darían por vencidos fácilmente. Cuando el reloj marcó casi las 3 de la mañana, encendió de nuevo el motor. El rugido del tráiler llenó el paradero y algunos colegas lo despidieron con un gesto de respeto. Ernesto miró a Ana y dijo: «Agárrese fuerte. Lo peor quizá no ha pasado, pero no voy a fallarle». Ella lo miró con lágrimas en los ojos y asintió en silencio. El camión retomó la carretera, llevándose consigo no solo carga de acero, sino también un compromiso inquebrantable. La ruta se abría interminable frente a ellos, con la amenaza aún latente en la oscuridad. Pero dentro de la cabina ya no había soledad.
Había una promesa nacida en la carretera, un pacto entre un trailero endurecido por los kilómetros y una viuda que había recuperado la esperanza gracias a él. Y en cada kilómetro, el rugido del tráiler repetía la misma verdad. Ernesto no dudó y no dudaría jamás en protegerlos.